Comprendre le domaine de la médecine peut s'avérer très difficile de par la complexité du jargon médical ou alors tout simplement parce que les patients délèguent les décisions relatives à leur santé aux médecins. Bienvenue sur ma chaîne, je suis le Dr Gayam, médecin anesthésiste et responsable du domaine médical à Barcelone. Sur cette chaîne, ce que nous prétendons, c'est vous donner les informations nécessaires afin que vous puissiez prendre les rênes de votre propre santé. Buenos días, soy la doctora Gayam, médico anestesista y responsable del domaine médical en Barcelona. Hoy trataremos de un tema que preocupa mucho a los pacientes a la hora de entrar en quirófano, que es la anestesia. Para esto nos acompaña la doctora Laura Subirana, médico anestesista que trabaja en un hospital público aquí en Barcelona. Para los que no la conocen, ahora la introduciré y empezaremos la entrevista. Buenos días, doctora Subirana, y gracias por aceptar esta entrevista. Ya sabemos que las agendas son bastante difíciles de cuadrar. Le agradecemos mucho su presencia aquí hoy. Para los que no te conocen, ¿nos podrías hacer una pequeña presentación de quién eres y qué haces? Pues sí, como has dicho, mi nombre es Laura Subirana. Soy anestesióloga, me formé en Barcelona, estudié la carrera de medicina en Barcelona y me formé la especialidad también en un hospital público de aquí, del 2007 al 2011. Y posteriormente he estado trabajando en hospitales, tanto públicos como privados, sobre todo en el ámbito de Barcelona. Vale. Actualmente estoy trabajando en un hospital público y hago también en algunas clínicas privadas mi actividad. Vale. ¿Y por qué la anestesia? Porque hay muchas especialidades. Hay cirugía general, hay pediatría, obstetricia. ¿Por qué decidió escoger la anestesia? Pues mira, de hecho, es verdad, hay muchas especialidades y yo justamente estoy en un grupo de obstetricia, de pediatría y también de rehabilitación, que es una de las partes que de la anestesia más me ha gustado y me he podido dedicar a ellas, pero la escogí pues por una de las opciones que tenía era anestesia y porque es una especialidad muy polivalente donde puedes optar a acercarte a otras especialidades. Hay una parte que es como la más conocida, que es la anestesia en quirófano, que es la que a lo mejor el paciente más entiende como anestesia. Pero aparte tiene otro pilar, que es la clínica del dolor, el tratamiento del dolor crónico, y aparte la reanimación, que sería como el posquirúrgico inmediato de los pacientes que necesitan un poco más de cuidados. Entonces es una especialidad pues que tiene muchas posibilidades de realizar la parte clínica, pero también una cosa que nos gusta mucho a los médicos, que es poder hacer procedimientos. También nos permite esta especialidad hacer lo que llamamos nosotros muchas manos, ¿no? Podemos pinchar epidurales, poner vías, hacer ecografía, bloqueos. Entonces realmente es como una especialidad muy completa y cada vez más, creo yo. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de esta especialidad, justamente como decía en la introducción, es un tema que preocupa mucho a los pacientes, quizá porque es un campo un poco desconocido, ¿no? Para la mayoría del público. Y uno de los mitos que tienen los pacientes es: ¿me despertaré de la anestesia? Y este miedo, ¿cómo lo puede explicar? Bueno, yo creo que has dicho un poco la palabra, ¿no? Es la incertidumbre que provoca el miedo. Hace tiempo, ¿no?, que los pacientes a lo mejor es más fácil que entiendan lo que es la cirugía en sí, porque el cirujano les explica qué pasará con la parte de su cuerpo que va a ser operada, tratada. Y en cambio un poco la anestesia es como qué miedo, no sé qué va a pasar cuando yo me duerma. Entonces la incertidumbre es lo que provoca el miedo la mayoría de las veces. Es un poco el trabajo que tenemos también nosotros como anestesiólogos, llegar a explicar que uno, pues a través de fármacos, podemos conseguir una anestesia o una analgesia y una pérdida de este conocimiento, ¿no?, de la consciencia, para que podamos ser intervenidos, pero sin peligro, porque se utilizan fármacos y monitorizaciones que nosotros tenemos mucha formación para ello. Pero es normal que el miedo, yo creo que viene un poco pues eso, pues por el desconocimiento de qué pasará y por el miedo de decir que cuando yo me duerma, ¿no? Si está todo controlado a la hora de despertar, pero evidentemente sí.
Pero claro, cuando dice sin miedo de que la gente se puede... ¿Qué quiero decir? ¿Que de la anestesia no se puede morir? ¿Es algo totalmente seguro? La gente realmente es el miedo primero que tiene, ¿no? ¿Me moriré? Claro. De esto. Es un miedo normal por el desconocimiento y porque es un proceso que puede ser complejo. Todos los actos médico-quirúrgicos, y digo médico y quirúrgicos porque hay anestésico-quirúrgicos, perdón, siempre van de la mano en la mayoría de los casos, porque siempre que vamos a realizar un procedimiento que requiera anestesia, pues pondremos la anestesia y evidentemente hay unos riesgos. Que estos riesgos, inicialmente, tanto el cirujano como el anestesiólogo los minimizará. En estas intervenciones existen unos riesgos que nosotros primero evaluamos y lo explicamos al paciente, pero conseguimos que estos riesgos sean los mínimos. Una complicación puede existir, evidentemente, tanto quirúrgica como anestésica. Y los pacientes pues, también tienen unas características que hace que la intervención o el acto anestésico tenga más riesgos o menos, y para eso pues, vamos a conseguir optimizarlo, que es como mejorar el estado del paciente para que esto sea lo mínimo. Pero siempre existe una posibilidad de que se complique. Hablando de riesgos, ¿qué tipo de pacientes o cuáles son los factores que hacen que un paciente tenga más riesgo que otro? El paciente en sí, su estado general, su fisiología, que llamamos, que es cómo funciona su cuerpo, es muy importante. Los pacientes, pues, por ejemplo, que tienen enfermedades cardiovasculares, como puede ser la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, incluso pacientes que han tenido infartos de miocardio, todo esto aumenta el riesgo de este paciente a la hora de someterle a una intervención y a una anestesia. Por ejemplo, también pues, pacientes obesos o pacientes que tienen problemas pulmonares, todo esto aumenta los riesgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estudiar estos riesgos, explicárselos al paciente y explicarle, si tenemos tiempo, unas pautas que deberías de seguir para disminuir estos riesgos. Cuando hablamos de tiempo, a partir del momento de la cirugía hasta, a partir del momento, digamos, del diagnóstico hasta la cirugía. Hasta la cirugía. Vale. Por eso, para mí, el riesgo más elevado al que se somete un paciente es a una intervención quirúrgica urgente. Porque cuando tienes una urgencia, el paciente no está preparado, probablemente muchas veces viene pues, sin el ayuno cumplido, y probablemente pues, también con una inestabilidad de su patología. Si un paciente es hipertenso, pues seguramente vendrá más hipertenso. Si un paciente tiene problemas de corazón, pues seguramente tendrá una insuficiencia cardíaca y no la podremos optimizar. Vale, entonces para mí es el momento de más riesgo que no puedes llegar a mejorar. Vale. Hablando de ayuno, eso es uno de los grandes mitos. Uno de los pacientes me preguntó un día en la consulta, ¿me puedo comer mi plato de garbanzo por la mañana antes de venir para tener fuerzas? ¿Por qué hay que entrar en quirófano en ayunas? Es muy importante el ayuno. Evidentemente hay que ver, ¿no? Los adultos qué tipo de ayuno hay que cumplir. Los pediátricos hay que hacer, se es un poco más permisivo con según qué líquidos, pero en los adultos hay que hacer 6 horas de ayuno de cualquier cosa que no sea agua y luego 2 horas con el agua. Y esto es importante porque es lo que se ha estudiado, que tarda el vaciamiento gástrico, o sea, que el estómago nos quede vacío para poder hacer esta intervención. Esto es importante porque si no tenemos el estómago vacío, en el momento en que nosotros inducimos al paciente a una anestesia o a una sedación, se pierde el conocimiento, ¿no? Disminuye la consciencia. Entonces, de esta manera también disminuye los reflejos que nosotros tenemos de proteger nuestra vía aérea, que serían nuestros pulmones. Si nosotros tenemos el estómago lleno con comida o con zumos o leches y en el momento de dormirnos viene un vómito, si no tenemos estos reflejos, este vómito puede entrar al pulmón y causar una insuficiencia respiratoria que puede ser incluso mortal, o podría ser que hubiera una neumonía grave o otras complicaciones. Por eso hay que tener este estómago bien vacío. Bien vacío, perfecto. Eso también creo que viene un poco a contestar uno de los grandes mitos también que hay. ¿Cómo se elimina la anestesia? ¿Se vomita
o se elimina por la orina. Eso también es uno de los grandes mitos. Claro, si no he comido, ¿cómo voy a eliminar la anestesia, no? Eso es otra de las grandes preguntas que me hacen en la consulta. Los fármacos anestésicos, la mayoría de ellos están metabolizados, que sería, como para entenderlo, degradados por el hígado principalmente y algunos otros fármacos por el riñón y algún órgano más, pero principalmente por el hígado. Y una vez estos fármacos están degradados o desestructurados, se excretan o se eliminan, sobre todo a través de la orina, pero también pueden estar excretados pues, de otra forma pues, por las heces, porque a nivel biliar se excretan, o incluso en la leche materna, en mujeres que están en un momento de lactancia, o con el sudor en pequeñas cantidades, pero principalmente con la orina. No se vomitan. Sí que es verdad que los fármacos que nosotros usamos para hacer la anestesia, a veces como efecto secundario producen mareo, sobre todo. También tienes que tener en cuenta el tipo de cirugía, el tipo de fármaco y el tipo de paciente que tienes delante y pues, se asumen unos riesgos, pero que también tenemos otros fármacos para intentar disminuir estos vómitos, pero el vómito es por el fármaco, efecto secundario del fármaco, no es que se elimine por ahí. Vale. Y entonces, si hablamos solo, porque ahora que estamos discutiendo, estamos hablando sobre todo de la anestesia general. Si vamos en el plano, digamos, de la anestesia locorregional, o es lo que se llama anestesia epidural o de cintura para abajo, para que los pacientes los entiendan. Si tenemos que comparar los dos, ¿cuál es mejor que otra? ¿Hay una que es mejor que otra? No. Hay una anestesia más adecuada para cada paciente y para cada procedimiento. Sí que es verdad que a veces nos encontramos en pacientes sin patología, jóvenes, que realmente podrías decir, tanto da un tipo de anestesia que otra, pero luego valoras el contexto, valoras dónde estamos, el procedimiento que van a realizarle y siempre puedes, tú como anestesiólogo, aunque no tenga contraindicación para un tipo de anestesia u otra, pero puedes recomendarle o encontrar más beneficios o un tipo de anestesia más adecuada para el momento. Hay pacientes que por su patología o porque están muy graves o en momentos muy extremos, que sí que es verdad que si hay algún procedimiento pequeño que se puede hacer con anestesia local y sedación, pero son algo, pues se lo ofreces. Pero siempre el anestesiólogo es el que ayudará al paciente a entender por qué va mejor un tipo de anestesia u otra, pero depende mucho de la intervención del paciente y del momento en que se encuentra. Vale, y hablando entonces de la anestesia epidural o intradural, los pacientes tienen mucho miedo en quedarse paralíticos o parapléjicos. ¿Este miedo está fundado realmente? A día de hoy no, es comprensible porque probablemente pues, hay casos donde se han descrito complicaciones con este tipo de anestesia. Pero a día de hoy, por ejemplo, las epidurales en obstetricia o en la mayoría de cirugías que hacemos intradurales, que vamos a buscar una anestesia de la cintura para abajo, se pinchan a un nivel donde no hay médula espinal. Entonces ahí el riesgo de que exista una complicación similar es muy bajo. Hay algunas cirugías donde si pinchamos en vértebras que están más arriba, donde podría existir el riesgo si realmente pinchamos médula espinal, pero cuando nosotros pinchamos la técnica epidural nos quedamos lejos de la médula espinal. Evidentemente lo hacen cuando son niveles más altos, lo hacen anestesiólogos altamente experimentados y que han hecho esta técnica miles de veces o incluso guiados por rayos. Bueno. Entonces a día de hoy hay muchas formas para ver que tú estás realizando esta técnica correctamente, pero evidentemente nunca el riesgo es cero. Vale. O sea que algún riesgo existe, tanto hablando de anestesia locorregional como anestesia general. Algo de eso existe. ¿Qué probabilidad hay o qué probabilidad hay de complicaciones o de mortalidad en cuanto hablamos de anestesia en general, ya sea general o locorregional? Claro, hablar de probabilidades y números es muy difícil, pero a día de hoy, con toda la monitorización que tenemos actualmente, con los estudios que sabemos, las dosis exactas de fármacos y todo, la probabilidad es muy baja. Y sobre todo lo que hablábamos un poco antes, si tú
tienes la opción de haber visitado al paciente, haberlo estudiado y haberlo optimizado. Si tú optimizas a un paciente, siempre el éxito al acto anestésico quirúrgico está mucho más garantizado. Con optimización entiendo que el tiempo de la visita preoperatoria hasta la cirugía, durante este tiempo que intentamos poner algunas reformas, ya sea en los hábitos tabáquicos, pérdida de peso, lo que sea, para que el paciente llegue en estado óptimo en la cirugía, entiendo. Sí, sí. Vale, perfecto, muy bien. Es lo que llamamos también un poco la prehabilitación multimodal. Vale. Si disponemos del tiempo, es perfecto. Perfecto, vale. Y de los recursos, claro. Bueno, y otra cosa que quería comentar, el cambio del quirófano es un campo muy cerrado. No sé si tiene alguna anécdota que se podría contar aquí en público. En público, sí. Bueno, en quirófano, evidentemente, nosotros, los sanitarios, ¿no? los médicos, enfermeras, pues a veces nos parece que nos llama la atención alguna de las cosas que a lo mejor en la población general pues no, pero recuerdo pues no hace mucho que estaba en quirófano con un chico joven que le hice una anestesia locorregional, que es un bloque del pie, que le dormí solo el pie, pero él tenía como muchas ganas de estar como más tranquilo, pues un chico nervioso y todo, entonces me dijo que sí lo podía sedar y evidentemente pues hicimos una sedación para su confort y en el momento de que él llegó a estar como muy tranquilo, muy confortable, pues estaba hablando y imaginó en ese momento que estaba en algún lugar muy cómodo fumando un cigarrillo, ¿no? Y el hecho de que tenía el suero y la vía puesta en la mano, veía como un hilo y pensaba que era su cigarro y pasó la cirugía haciendo el gesto de ir fumando y sacando el humo que realmente nos hizo gracia, ¿no? al resto del quirófano. Pero bueno, cosas así graciosas pasan. Vale, bien. Pues nada. Pues muchas gracias. Gracias por atendernos. Gracias por este rato que nos ha dedicado. Espero que hayamos aclarado algunas dudas y algunas preguntas que se podrían hacer a algunos pacientes que van a entrar en quirófano. Decidnos en los comentarios si os ha ayudado, qué tipo de dudas tenéis, si os podemos ayudar y sobre todo pues si os ha gustado. ¿Vale? Gracias. Gracias. Que vaya bien.